Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti, estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. Bienvenidos, esto es Cascabel Digital y hoy vamos a tocar un tema poco usual. Estamos en diciembre, se acerca Navidad, se acerca el fin de año y mucha gente trata de llegar a niveles espirituales y trata de conocer cuestiones espirituales. Nosotros queremos plantear ante ustedes que la espiritualidad no tiene una frontera ni una barrera. Vamos a conversar con dos pastoras de la iglesia protestante, podemos decirlo así, para poderlos ubicar, que no son cristianas católicas, pero que practican el mismo amor que se establece en la Biblia para todos. Bienvenida, Sarita Tola. Gracias, abogado. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio, un honor poder estar aquí con usted y poder compartir este tema muy importante. Como usted acaba de decir algo, es un tema que casi no se lo toca. Así, definitivamente. Es un tema que casi no se lo toca, pero gracias a Dios que en esta mañana podemos hacerlo y poder decir algunas cosas de las cuales usted tenga inquietud en saber sobre este tema de lo que es la Navidad que se celebra y fin de año. Sarita, ¿cuál es la diferencia entre la Navidad que celebran los cristianos católicos y la Navidad que celebran los cristianos protestantes? Ok, bueno, nos dicen los cristianos los protestantes, ¿no? Pero definitivamente nosotros seguimos a un Cristo vivo, a un Cristo que vino a esta tierra a darnos salvación y vida eterna. Si vamos a la palabra Navidad, la palabra de Navidad significa nacimiento, que es muestra de amor del Señor para con nosotros en la humanidad. El significado nosotros para la Navidad y la diferencia que usted dice, para nosotros la Navidad es reconocer el nacimiento de Jesús. ¿Cuál fue el propósito de Jesús de venir a esta tierra? A dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, en cada tiempo de Navidad, no hay una fecha específica que la Biblia diga que Jesús nació un 25 de diciembre. No se lo dice específicamente, pero lo que sí nos explica la palabra de Dios es lo que Dios hizo. Jesús nació de una mujer y cuando Jesús vino a darnos la paz, vino a dar ese inmenso amor, el gozo y la tranquilidad que solamente lo encontramos en Jesús. Y la diferencia es que en los católicos ellos lo celebran en el calendario gregoriano, que ellos los establecieron en una fecha específica. Ellos ahí ese día lo celebran, pero nosotros lo celebramos todos los días porque Jesús es vida, Jesús es nacimiento, Navidad es la venida de nuestro Señor. Entonces cada día nosotros recordamos, no en esa fecha específica que Entonces, te interrumpo. El 24 de diciembre ustedes no lo toman como un día especial, sino como un día cualquiera, ¿o también tienen una celebración pública? Sí, no lo tomamos como una fecha específicamente ese día, pero en ese día nosotros tenemos un culto de acción de gracias, donde agradecemos a Dios por ese día, por su nacimiento, como dije al principio, que Navidad significa nacimiento. Sácame una curiosidad, ¿Jesús para ustedes es el Mesías? Sí, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, el enviado de Dios. María, ¿es la Virgen purísima o ustedes tienen un concepto distinto respecto a María? Un concepto diferente es el siguiente. Jesús, para venir aquí a este mundo, tenía que venir por medio de una mujer. Porque Él vino 100% Dios y vino 100% hombre. Él vino como hombre a esta tierra. Necesitaba nacer por medio de una mujer, con la diferencia que Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. María fue una mujer ejemplar que Dios escogió
para que sea la madre del Mesías, que sea la madre de Jesús para venir a este mundo. No la veneramos, no la adoramos, porque la palabra de Dios menciona que el único que tenemos que adorar es a nuestro Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Los santos, San Isidro, San Pedro, San Juan Bautista, ¿son considerados santos? ¿Ustedes los veneran? No, no los consideramos santos, no los veneramos, porque fueron hombres hechos a la imagen y semejanza de Dios. Son hombres hechos por Dios. Y la Biblia dice en la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de nuestro Salvador Jesucristo. Dentro de esto se ha dado por venerar muchas veces al Cristo niño, al Cristo joven, al Cristo crucificado. Diferentes momentos que incluso tenemos, por ejemplo, el Cristo Rey. Diferentes presentaciones del mismo Jesús. ¿Ustedes aceptan esas diversificaciones o mantienen una imagen única? No acogemos aquello lo que usted pregunta. Tenemos una imagen de Dios. Cristo fue resucitado. Cristo murió y resucitado. Cristo está vivo y nosotros adoramos al Dios que está sentado en el trono de Dios, al lado del Padre, donde gobierna el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Al aceptar esas tres condiciones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sostienen algunas personas de diferentes religiones que estamos entrando en una iglesia politeísta, que ya no estamos hablando de la unigenia de Dios, de un solo Dios, sino que estamos aceptando tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo podemos explicar aquello? La palabra de Dios nos lo dice, que Él es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Padre Jehová, nuestro Jesús y el Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió a los cielos, Jesús le dijo a sus discípulos que Él se iba al trono del Padre. Y le dijo que no nos dejaría huérfanos, que dejaría un consolador divino. Y que ese consolador divino era el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el que redarguye, es el que quebranta y nos convence de pecado. Dentro de todo esto, en la celebración de Navidad, volviendo al tema inicial, dentro de la celebración de Navidad, ¿qué papel juega esa condición del niño nacido, esa condición del hombre predicador y la condición del hombre que muere en la cruz y nace como Dios? Porque Jesús tenía que venir aquí a la tierra como hombre. Tenía que nacer, luego crecer e ir comenzando a preparar el camino. Como usted dice ahorita, Él empezó de niño, empezó a comenzar su ministerio, a comenzar a hablar del reino de Dios. Jesús cumplió su función. Luego comenzó a predicar su palabra. Luego vino la persecución. Luego lo crucificaron porque no creían en Él. Crucificaron, pero la Biblia dice que Jesús nació, murió y resucitó. Cristo no está muerto, no está colgado en una cruz. Él está vivo, reinando en los cielos, preparando la segunda venida cuando Cristo venga por segunda vez a levantar su iglesia. Si tenemos este paso, este tránsito que hemos hablado, lo creen también los católicos, los cristianos católicos, los mormones, me imagino que también, me imagino que otras iglesias que están alrededor de la misma creencia de Dios, Espíritu Santo, Jesucristo. ¿Por qué hay tantas diferencias? Porque no se basan específicamente en la palabra de Dios. La palabra la han cambiado. Cuando la palabra nos dice que al único Dios al que tenemos que adorar, a nuestro Señor. La Biblia no nos menciona de ningunos dioses levantados ni imágenes. Recordemos que en el tiempo cuando estaba Moisés, tuvo un encuentro en un tiempo con el Señor. Comenzaron el grupo a desesperarse y comenzaron a levantar imágenes y comenzaron a adorarlas y comenzaron
a desenfocarse de quien los había sacado de Egipto. Cuando el Señor le da los mandamientos a Moisés, Moisés baja al ver la idolatría que estaban haciendo, porque el mismo Señor le dice que mire lo que están haciendo, que han levantado imágenes, han hecho un Dios y lo están adorando y están danzando alrededor de él. Cuando el Señor en su mandamiento dice que solamente a nuestro Dios, que no nos hagamos imágenes ni semejanza a Dios. Sarita Tola, ha sido una conversación muy interesante contigo. Vamos a continuar con otros temas sobre lo mismo, pero al final contigo quiero hacerte una sola pregunta. En tu concepto particular, en el personal, ¿qué piensas de la Navidad? Listo. Ahorita, sí. Para mí la Navidad es un día donde yo puedo agradecer a Dios. Es en la fecha del calendario gregoriano que está puesto una fecha. Para mí la Navidad es la paz, es el gozo, ese amor y perdón que solo lo encontré en Jesús. Y recordar que ese niño un día vino aquí a la tierra para poderme dar salvación y vida eterna. No solo en una fecha específica, sino que siempre recordar lo que significa la verdadera Navidad. Sarita Tola, pastora de la Iglesia Ministerio Shalom Adonai, la paz de Dios, con nosotros, y vamos a continuar nuestra entrevista con Irene Segovia, pastora también de la misma iglesia, en otros aspectos que tenemos pendientes. Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti, estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. Irene Segovia, pastora de la iglesia Shalom Adonai, la paz de Dios, con quien vamos a conversar sobre otros aspectos referentes a la Navidad. Irene, muchas gracias por venir antes que nada. Irene, ¿cómo llegaste a practicar este camino de difundir la palabra de Dios desde una iglesia que yo sé que no queda en el centro de la ciudad, en sectores duros de la ciudad de Guayaquil, están en Pascuales? ¿Cómo llegaste, al igual que llegó Sarita, a ejercer este trabajo, a ejercer esta vocación de difundir la palabra de Dios? Bueno, primero agradecida de que estemos aquí en este tiempo compartiendo un tema tan hermoso como es la Navidad. Realmente servir a Dios es un llamado para todos. Todos estamos llamados a servir a Dios. Pero cuando Dios tiene planes con uno, empieza Él a ministrar la vida. Yo conocí al Señor en febrero de 1987. Estudié en la universidad, me gradué como ingeniera comercial. Pero siempre en mi corazón hubo un deseo de estar muy cerquita de Dios. Alguien dijera, a lo mejor tenía llamado a ser monja, pero no era eso. Era una necesidad de estar muy cerca de Dios o de servirle a Dios con todo el corazón. Y Dios permitió que en mi familia hubiera una situación de enfermedad. Llevamos a mi hermana al médico y el médico dijo algo que a mí me sorprendió mucho. Le dijo a mis padres, ella no tiene nada físico, pero lo que ella necesita es estar cerca de Dios, buscar a Dios. Yo iba a la iglesia católica, me sentaba dentro de la iglesia católica, pero sentía que no me llenaba, sentía que había un vacío, que yo quería más. Y entonces empecé a ver un programa de televisión y Dios me empezó a ministrar en esa época los ministerios de Jimmy Swaggart. Y yo dije a mi mamá, ¿sabe qué? Yo voy a buscar a Dios a mi manera, ¿no? Yo decía, voy a buscar a Dios para llevar luego a mi hermana. Y resulta que fui a las oficinas de ese ministerio que quedaban en 9 de octubre.
Y estuve asistiendo allí, me dieron una dirección, fue a la iglesia y fue algo impresionante porque cuando yo pisé la iglesia empecé a llorar. Yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy llorando solamente al escuchar unos cánticos sacados de los salmos? Y yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué ocurre dentro de mí? Luego entendí que era el Espíritu Santo de Dios que estaba ministrando a mi vida y Dios me atrapó. Realmente el Espíritu Santo, dice la Biblia, que da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo cumple esa función de ministrar al corazón y hacernos entender que sin Dios no podemos vivir. Podríamos vivir a nuestra manera, pero en realidad es una vida vacía. Pero cuando Dios llega al corazón, nuestra vida cambia completamente. Dentro de esto, dentro de este descubrimiento que hiciste de ti misma en relación a la divinidad, ¿cómo te fuiste acoplando cuando pasaste de la iglesia católica, cristiana, católica, a lo que es la iglesia cristiana evangélica? Claro, en realidad fue algo tan sobrenatural. Yo no pensé, ni lo razoné, ni estuve diciendo qué estoy haciendo, me estoy cambiando de religión. No, lo que pasa es que yo tuve un encuentro con Dios. Fue ese encuentro con Dios que me abrió los ojos, como dice la Biblia que le ocurrió al apóstol Pablo. Iba camino a Damasco, iba a encarcelar muchos cristianos, porque el apóstol Pablo era muy judío, y él creía que los cristianos estaban cambiando la religión, estaban cambiando el judaísmo, pero cuando se encuentra Pablo con Dios en el camino, que dice la Biblia que le aparece una luz y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él está 3 días ciego, 3 días ayunando, y se caen las escamas de sus ojos y se da cuenta que es Dios mismo que lo está ministrando. Y creo que eso me ocurrió. De repente Dios mismo me está ministrando, Dios me cambia la vida, me quita las escamas de los ojos y empiezo a ver la realidad, pero una realidad que no está en una religión. Porque Dios no viene por una religión, viene por seguidores de Cristo y la verdad está en la palabra. Entonces, terminando la pregunta anterior, Dios de repente empezó a ministrar mi vida y yo me di cuenta poco a poco que era un llamado. Llegó un momento en que Dios ministró mi corazón. Yo sabía que tenía que dejar el trabajo para dedicarme tiempo completo a Él. Entonces ya son casi 30 años, tiempo completo, trabajando para Dios. Y cuando Dios me llamó a servirlo, porque fue una convicción dentro de mí, Él me dijo, voy a suplir todas tus necesidades. Y en todos estos 30 años he visto eso. Él ha suplido todas mis necesidades. No me falta absolutamente nada. Soy feliz sirviéndole a Él. La fe, ese talón esencial. Seres de poca fe, si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, todo lo que pudieses hacer, mover esa montaña y más. Algo así dice la Biblia, es una repetición apócrifa. Pero la fe te movió hacia allá, hacia esa ubicación, a hacer lo que haces. Y dentro de esto, ¿cómo compaginas tu vida dentro del ministerio protestante, podríamos decir así, la iglesia evangélica, con la otra realidad, la de tanta existencia de gente cristiana católica? ¿Cómo compaginas tú lo uno con lo otro? Porque no siempre tendrás gente seguidora de tu línea de fe. ¿Cómo empatas? Lo que pasa es que la Biblia es clara. Yo puedo hablarle a todo tipo de personas, sean católicos, sean mormones, testigos de Jehová, pero yo les puedo presentar el Evangelio conforme dice la Escritura. Pero realmente el que hace el trabajo es el Espíritu Santo. Él es el que da convicción. Y esa convicción que da el Espíritu Santo es algo divino, no es humano. Mi trabajo es exponer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero, pidiéndole ayuda a Dios para dejar de pecar. Y pecar es transgredir la ley de Dios, pecar es no seguir los mandamientos de Dios, pero esto no es algo humano, porque no es que yo hago un curso para dejar de pecar. No es que yo me pongo en mi mente, me voy, 1 de enero dejaré de pecar. No, esto es algo divino. Esto es algo que viene de Dios. Entonces, cuando tenemos una experiencia con Dios, un encuentro con Dios, entonces la vida le cambia a uno. Y alguien dijo, no, entonces para ir a la iglesia evangélica tengo que dejar de ser malo y tengo que ser bueno. No, porque no es
algo que uno decide dejar. Es Dios obrando en el corazón. Dios nos cambia la vida, Dios transforma el corazón. Entonces, cuando yo le hablo a alguien del Evangelio y de la verdad, es un trabajo en conjunto, es un trabajo de Dios. El Espíritu Santo y yo. Yo predico la palabra y el que da convicción es el Espíritu de Dios. Y dentro de esto, ¿cómo encaja la Navidad en este predicar del Evangelio? Lo que pasa es que aprovechamos este tiempo porque la familia está unida. Aprovechamos este tiempo para decirle a la gente, a la familia, únanse en esta fecha, únanse en esta oportunidad, pero no para hablar de un Papá Noel. Porque antes, si usted se acuerda, muchos años atrás, no se hablaba de Papá Noel que da regalos. Se hablaba del niño Dios que dejaba los regalos. Y esto se ha perdido. Ahora lamentablemente se ha convertido en algo muy materialista, pero se ha dejado la raíz. La raíz es que tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús. Tenemos que enfocar a los niños que dando regalos es una forma de decirle a Jesús gracias. Gracias, Señor, gracias, Dios, porque viniste a este mundo a nacer. Enfocar en los niños el agradecimiento a Dios y aprovechar la reunión familiar para decirle, Señor, celebro tu nacimiento. Si consideramos de que Dios es Dios, para nosotros, digamos, los protestantes, los evangélicos, mormones, etcétera, Dios es Dios. Para los judíos, Dios es Yahvé. Para los maometanos, Dios es Alá, pero es el mismo Dios. Aparentemente es el mismo Dios. Creo que lo más concordancia, sí tenemos concordancia con los católicos porque los católicos creen en Dios. Lamentablemente la forma de llegar a Dios es la que discrepamos, porque creen que llegar a Dios es a través de la Madre o a través de los santos. Nosotros creemos que es algo directo, que es algo a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero lamentablemente las demás religiones creen en Alá y Alá no es Dios, es el Dios de los maometanos, pero no es Yahweh. Para los judíos sí, pero los judíos no le dieron entrada a Jesús. Por eso es que ellos están todavía esperando al Mesías. Y nosotros no, nosotros sabemos que ya el Mesías vino. Entonces, todos aquellos que crean que Jesús es el Mesías, es el camino, la verdad y la vida, tendrán concordancia con la Biblia, no con una religión, no con los cristianos, no con los evangélicos, sino bíblicos. Porque nosotros creemos en la palabra de Dios como la constitución para entrar al reino de los cielos. El Dios de la Biblia, de la Torá, el que le dio el camino a Moisés, que le dio el camino a Abraham, es el que anuncia la venida de un Salvador, que nosotros consideramos es Jesucristo. Otros lo consideraban a Juan el Bautista, pero bueno. Pero este mismo, en el siglo VI, permite de que una facción de cristianos se separe y forme lo que es el maometanismo o la religión maometana. Pero insisto, ¿no es el mismo Dios? No, no es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el Corán, uno se da cuenta de que Dios, que es amor, Dios no envía a matar en este tiempo. No estamos hablando en el Antiguo Testamento cuando veíamos, sí, un Dios mucho más fuerte, un Dios que le decía a Josué, extermina a todos los pueblos que no sigan a Dios, extermínalos porque tienes que establecer en la tierra prometida. Pero cuando viene Jesús, muestra el amor de Dios. Lamentablemente tenemos un Corán que habla acerca de matar, de decapitar a todos aquellos que no sigan a Alá. Y ese es los musulmanes radicales que tenemos hoy en día, los yihadistas, aquellos que creen que hay que matar, lamentablemente derramar sangre, decapitar a todas aquellas personas que no siguen a Alá. Dios no es así, Dios es amor. Un poco los maometanos se quedaron en la antigua versión de la Biblia. Parece. Irene, finalmente, ¿cuál es tu concepto de la Navidad personal? Navidad es una época
de familia. Navidad es una época de agradecer a Dios, es una época para aprovechar y decirle a la familia, únanse. Y creo que es hermoso cuando hay una cena donde se reúne toda la familia a darle gracias a Dios. Gracias porque hay un Dios todopoderoso, un Dios que derrama amor, un Dios que envió a su Hijo al mundo, un Dios que nos une, un Dios que es amor. Para mí la Navidad es amor. Gracias, Irene. Esperemos que para todo el mundo sea también amor. Gracias, abogado. Irene de Segovia, pastora de la iglesia Shalom Adonai, la paz de Dios, junto con Sarita, y nos han dado su mensaje de lo que es desde su visión, desde su realidad, lo que es la Navidad. Gracias. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites. Esto es Cascabel Entrevistas, estamos en un especial de Navidad y en este momento vamos a conversar con el padre Armando Delgado, vicario de la Iglesia Catedral de Guayaquil. Padre, muy buenos días, bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias por este momento de compartir. Gracias, Padre. Padre, vamos a ser directos. Está la Navidad a puertas, tenemos en este momento eventos a nivel mundial que hacen ver de que no todo el mundo busca la paz, ni todo el mundo busca el amor, ni siquiera en estas fechas. Tenemos ataques contra judíos, tenemos ataques contra cristianos, es evidente que hay masacre de cristianos en algunos países de África. Tenemos un redespertar de la violencia de las religiones especialmente antagónicas al cristianismo, al catolicismo. ¿Por qué es eso, Padre? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué explicación bíblica, humana, podemos darle a estos hechos? Bueno, desde el punto de vista religioso, por lo menos para nosotros como cristianos católicos, no nos es mucha sorpresa, o sea, es algo que el Señor mismo lo ha dicho, que por su causa estarán divididos la propia familia, ¿no? Entendido también desde un punto de vista un poco más amplio, ¿no? La familia humana, ¿no? Estará dividido el padre contra la madre, el hijo contra la hija, la nuera contra la suegra, porque Él ha venido a traer fuego, ya quisiera que esté ardiendo. Cuando el Señor dice esto, repito, primero que no nos sorprende, porque la vida cristiana para muchos implica molestia. Es una luz, fuego entendido no como algo malo que quema a modo de problema, guerra, sino fuego como la llama que ilumina. Yo he venido a traer fuego, yo he venido a traer luz, dice el Señor, ¿no? Ese también en el contexto histórico de lo que está hablando el Señor. Yo he venido a traer una luz que ilumina. Y para muchos, esa luz, que puede ser claridad y realmente una visión clara del camino para poder avanzar por donde hay que avanzar por la voluntad de Dios y hacer el bien, es agradable, y para otros esa misma luz es desagradable, porque pone al descubierto las intenciones del corazón. Y entonces el que quiere ser bueno, el que está dispuesto a perdonar, el que quiere ser generoso, el que busca ser misericordioso, el que quiere ser diferente, a veces molesta. Porque pone al descubierto mis malas intenciones. Y aparte, contra la única religión que, digamos así, se cargan, ¿no? Están en contra, es contra el cristianismo. Porque el cristianismo no busca la venganza. Todo lo contrario. Busca el perdón, la misericordia, está dispuesto a dar la vida. Y por eso, pues, muchas veces es el cristianismo contra quien se van en contra. Y se quieren imponer con fuerza, con violencia. Y se repite la misma vida de nuestro Señor, que nosotros tenemos que también encarnarla. Si consideramos que en el mundo occidental y en una fracción muy pequeña del mundo oriental, las iglesias judeo-cristianas
judeo-mahometanas son o parten de un mismo tronco. Esto es Dios, Yahvé, Dios, Alá. ¿Por qué ese desencuentro que termina en violencia entre las iglesias? Bueno, ahí propiamente no podríamos hablar de iglesias porque estamos hablando de religiones diferentes. Cuando se habla de iglesias, ciertamente hay un tronco común dentro del cristianismo. Y estamos hablando de una división de las religiones en torno a ciertamente una misma raíz de la revelación de parte de Dios. Pero lo que pasa es que, como así, como que cada quien también ha querido alar hacia su lado, hacia su parte. Entonces los judíos al final no quieren reconocer, como lo hacemos nosotros, a nuestro Señor Jesucristo como el Dios con nosotros, el Emmanuel, aquel que ha venido a salvarnos. En cambio, pues los musulmanes pues tienden a también poner a Jesús como un profeta más, porque después viene su gran profeta, Mahoma, en donde él da otro tipo de revelación y pone por encima de la Sagrada Escritura de la Biblia, pone por encima el Corán. Entonces, el cristianismo queda en medio, digamos así, de parte de los judíos, en donde no quieren acceder a acoger a Cristo como Salvador, y lo dejan a un lado como un profeta más, un gran profeta, y también los musulmanes. Jesucristo no es Dios, también se queda como un gran profeta, y no como el Dios verdadero, el príncipe de la paz, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Salvador, el Señor, sino que queda como alguien más. Y el cristianismo entonces queda en el centro de dos grupos, uno que no quiere avanzar para acoger al Señor y el otro que se pone por encima del Señor. En estas condiciones, la Navidad, ¿qué significado podría tener la Navidad aparte del que nosotros le vemos hacia las otras religiones? Para otras religiones, para los judíos realmente no para es los nada. musulmanes. Para los musulmanes no tiene realmente mayor significación, o por lo menos no como nosotros, porque ciertamente reconocen a la Virgen María como una gran mujer, le tienen cierta devoción, porque Jesús no es alguien contrario a ellos, es un gran profeta, pero no está centrada como deberíamos tenerlo nosotros, que aparte muchas veces inclusive nosotros lo vivimos con el sentido correcto como cristianos, como católicos, pero nosotros, desde el punto de vista del cristianismo, es el inicio de la división de la historia y del tiempo, en donde hay un antes y un después, y marca realmente el cambio total de la vida y de la historia, el cambio total de la humanidad, una humanidad nueva. Viene Dios mismo a salvarnos. Para los judíos no es significativo, nada relevante. Para los judíos pues puede pasar como una fiesta más, porque no es significativo para su fe, para su trascendencia de vida, para su salvación. No es Jesucristo el que salva, son otras cosas. Y para los judíos también, no es Jesucristo el que salva, significa otra cosa. Para nosotros, en cambio, sí es el Salvador. Y es el acontecimiento del inicio de toda la redención humana. Por eso es como una fiesta. Padre, la Navidad, si ya vemos que tenemos estas diferencias tan fuertes con las otras religiones, pero de todas maneras el cristianismo, el catolicismo se ha impuesto como la religión más grande que ha habido hasta el momento. ¿Qué mensaje podemos dar nosotros, los cristianos católicos, al mundo al respecto de la Navidad y del nacimiento de Cristo para poder lograr un ámbito de paz con estas otras religiones con las cuales o a través de las cuales se enfrenta el mundo? Bueno, lo que hace Jesús, que es un mensaje realmente de unidad, unir a los grandes y a los pequeños, unir a los ricos y a los pobres, unir a todos, hombres y mujeres, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales, todos somos criaturas suyas hechas a su imagen y semejanza, y nos llama a vivir en su compañía.
ver cómo Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisciente, el Creador, el Eterno, se hace pequeño, se hace frágil, se hace humano, se hace limitado. El Eterno entra en el tiempo, el Omnipresente se hace presente en un momento de la historia, comienza a sujetar al tiempo y al espacio, porque es un Dios que se hace cercano a nosotros. Y es un Dios que nos muestra que es necesario vivir en atención al otro que necesita, porque Él también se puso necesitado ante los demás. Dios se volvió limitado, por lo tanto frágil, y se vio necesitado de los hombres para darnos un mensaje de confianza. Dios se pone en manos nuestras, de la humanidad, a través de una madre, de un padre que tiene que cuidarle, que tiene que darle de comer, que se vuelve frágil, que está siempre a merced de muchos males. Claro. Quiere que la humanidad mismo lo cuide. Y el gran mensaje de unidad es unirnos, porque Dios confía en nosotros, y como humanidad también podemos y debemos de confiar unos de los otros para ayudarnos mutuamente. Dios se vuelve aquel que quiere nuestra colaboración en el bien, y lo hace Él poniéndose también frágil ante nosotros para que le cuidemos. Y muchos también es verdad que no le quisieron y querían matarle, inclusive siendo un bebé, ¿no? Fue causa de rechazo, de odio por poder, ¿no? Cuando quiere matar al niño, porque claro, vinimos a adorar al rey, dicen los magos, ¿no? Entonces claro, pero ¿cuál rey pues, no? Si ese soy yo. Y un niño se vuelve mi enemigo. ¿Por qué? Porque es un niño que viene a traer una paz, pero a la vez un niño que es causa de división, cuando el corazón se cierra, porque no pienso en el otro, pienso solo en mí. Que ese mensaje de paz que usted nos ha dejado, ojalá cale en todas las personas, tanto en nuestro país, a nivel de América y a nivel del mundo. Le agradecemos profundamente, Padre, por haber estado con nosotros, y que ese mensaje siga difundiéndose. Amén. Que todos tengan una feliz Navidad, que Dios les bendiga y que Jesús esté en el centro. Gracias, Padre. Padre Armando Delgado, vicario de la Iglesia Catedral de Guayaquil. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites.